Ella creía que estaba ganándome, mientras se reía con su ex en un restaurante, yo estaba planeando la mejor venganza de mi vida. Una venganza que no solo restauraría mi paz, sino que también redefiniría el significado de justicia personal, de dignidad y de resiliencia frente a la más cruel de las traiciones. Si alguna vez te han traicionado, si alguna vez has sentido esa mezcla corrosiva de rabia, tristeza y la impotencia que te consume por dentro, si cada latido de tu corazón resuena con la amarga melodía de la desilusión y el engaño, entonces suscríbete ahora. Dale like a este video y prepárate, porque esta historia no es solo de venganza, es de justicia. Es sobre cómo la dignidad, la inteligencia, la paciencia y una frialdad calculada pueden ser las armas más afiladas contra la traición más cruel y descarada. Mi nombre es Adrián. Y esta es la historia de cómo yo convertí la traición más dolorosa y humillante de mi vida en una lección inolvidable. Una lección que no solo ella aprendería de la forma más dura y pública posible, sino que también me fortalecería de maneras que yo jamás imaginé, mostrando que la verdadera fuerza reside en la calma, en la estrategia meticulosa y en la inquebrantable capacidad de resurgir de las cenizas, más fuerte y más sabio de lo que era antes. Todo comenzó, como muchas grandes tragedias personales, de forma sutil, casi imperceptible, disfrazada de rutina. Mi relación con Carla, que antes parecía un puerto seguro e inquebrantable, un refugio de paz y complicidad donde yo me sentía verdaderamente en casa, comenzó a tambalearse, a mostrar las primeras y tenues grietas que, de tan finas, eran invisibles a simple vista. Llevábamos casi 3 años juntos, construyendo lo que yo, en mi total ceguera y optimismo, creía ser un futuro sólido y prometedor, ladrillo a ladrillo de promesas y planes. Compartíamos sueños, risas, la vida misma. Pero los últimos meses habían sido, de hecho, difíciles. Una rutina exhaustiva de mucho trabajo, tanto mío como suyo, resultaba en poco tiempo de calidad que pudiéramos disfrutar juntos, inevitablemente, discusiones banales por bobadas insignificantes, pequeñas astillas que se acumulaban. Pequeñas astillas que, acumuladas silenciosamente, formaban una montaña de resentimiento y desgaste, erosionando la base de lo que teníamos. Yo intentaba convencerme, con una persistencia casi patética, que era lo normal de cualquier pareja que enfrenta los desafíos de la vida adulta, algo que podríamos superar con un poco más de esfuerzo, paciencia y, claro, comunicación abierta y honesta. Ingenuidad pura, como el rocío de la mañana que se evapora al primer sol. Había una fisura, profunda e invisible para mí, pero que ya se profundizaba silenciosamente, como una corriente subterránea, mientras yo, en mi ciega pasión y confianza, me negaba a ver la realidad, a admitir que algo estaba seriamente, fatalmente mal entre nosotros. Hasta que llegó el día que marcaría el punto de no retorno, el día que cambiaría todo para siempre. Un día común, soleado incluso, con una brisa suave de verano, pero que luego sería teñido con el color más sombrío de la decepción y la amargura, una mancha indeleble en mi memoria. Ella me dijo, con esa sonrisa dulce y aparentemente inocente que ahora, en retrospectiva, veo como una máscara bien ensayada, una obra maestra de engaño, una actuación digna de premios, que iba a visitar a su familia. Estaré fuera una semana, me dijo, con la voz cargada de una falsa tranquilidad que me engañó por completo, disipando cualquier sombra de duda en mi mente. Yo no sospeché de absolutamente nada. Era algo que ella solía hacer regularmente, esos viajes para reencontrarse con sus padres, sus tías, sus primos más lejanos, una parte rutinaria de su vida. Yo confiaba en ella, confiaba ciegamente. ¿Cómo confiaba? Confiaba demasiado, con una fe ciega e inquebrantable que me dejó totalmente vulnerable, expuesto al dolor inminente y a la humillación que se seguiría. Esa confianza, que yo consideraba la base inquebrantable de nuestro amor, la propia fundación de nuestra relación, se convirtió en mi mayor debilidad, mi talón de Aquiles, hasta ese momento fatídico en que todo saldría a la luz. Yo estaba tan seguro en nuestra burbuja de ilusión, tan ajeno a la tormenta perfecta que se formaba silenciosamente en mi propio hogar, bajo mi propio techo, lista para arrastrarme. Entonces, llegó el golpe. No un golpe físico, sino uno mucho más devastador, directo en el corazón y en el alma, un impacto que me dejó sin aliento. Una tarde de jueves, mientras yo deslizaba mi dedo por el feed de Instagram, completamente despreocupado, como en cualquier otro día aburrido en el sofá, vi algo que me dejó paralizado, congelado en el tiempo y el espacio, el aire escapando de mis pulmones en un suspiro forzado. Una historia, apenas unos segundos, un destello rápido de un video amateur, grabado sin mucho enfoque, pero con una claridad devastadora.
Una amiga en común, quizás desatenta o sin la intención de causar daño alguno, simplemente compartiendo un momento casual, lo había publicado sin percibir lo que realmente capturaba en esos pocos instantes de grabación. Y allí estaba ella, Carla. Sentada en la terraza soleada de un restaurante sofisticado, un lugar que yo sabía que era caro, que ella solo frecuentaba en ocasiones especiales, el sol de la tarde iluminando su sonrisa ancha, una sonrisa de pura alegría, de felicidad genuina, una risa suelta y despreocupada que resonó estridente en mi cabeza, como campanas fúnebres que anunciaban la muerte de mi relación. Y ella no estaba sola. Frente a ella, con una mirada cómplice, las manos casi tocándose sobre la mesa de madera pulcra, y una sonrisa igualmente ancha, una sonrisa de intimidad y familiaridad, estaba Martín, su ex. El mismo Martín que ella juraba haber superado hacía años, que era solo un recuerdo distante, un fantasma del pasado que no significaba nada. El mismo Martín que, según ella, era solo un viejo amigo, alguien sin importancia, sin amenaza, una figura inofensiva en su vida. La escena era clara, inconfundible, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. Había copas de vino tintineando bajo el sol, un plato compartido de tapas elegantes, y una intimidad que gritaba traición, una conexión que iba mucho más allá de una simple amistad, era un romance desplegándose ante mis propios ojos. Mi mundo, hasta entonces seguro y bien ordenado, se desmoronó en 1000 pedazos astillados, como un espejo alcanzado por una piedra lanzada con fuerza. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, tragándome por completo, arrastrándome hacia un abismo de dolor y desesperación. El estómago se me hizo un nudo doloroso, una presión que casi me hacía vomitar, la respiración se me cortó en un sollozo mudo, y un frío gélido y paralizante me recorrió de pies a cabeza, un escalofrío que nunca olvidaré. Yo no podía creer lo que mis ojos veían, la verdad era demasiado repugnante. Mi mente se negaba a procesar la imagen, a aceptar esa realidad brutal. La llamé, el teléfono pegado a mi oído, vibrando con mi ansiedad y un último hilo de esperanza moribunda. Ella no contestó. Mi corazón latía a 1000 por hora, un tambor frenético de incredulidad, dolor y una rabia creciente que hervía en mis venas. Yo la veía riendo con él, en tiempo real, viviendo una vida de mentiras, y ella no contestaba mi llamada. En un acto de desesperación calculado, con la mano temblando ligeramente, escribí un mensaje con una calma forzada, casi irreal: ¿todo bien por allá? Ella respondió 2 horas después, con una calma asombrosa, un mensaje que selló su destino y el nuestro, sí, solo descansando con la familia, sonrisa con ojos felices. Esa carita sonriente, ese emoji, fue la gota que derramó el vaso, el punto de no retorno, la línea invisible que ella cruzó sin vuelta atrás, sin pensar en las consecuencias. La confirmación de que mi confianza había sido brutalmente, irremediablemente traicionada. La verdad me golpeó como un rayo, sin aviso, sin piedad. Fue ahí que lo supe, con una certeza amarga e inquebrantable. Ella había mentido. La rabia y la tristeza, mezcladas con una sensación de humillación profunda y vergüenza, se mezclaron en mi pecho, formando un cóctel amargo de emociones que quemaba, que me consumía por dentro. Me di un día entero para pensar, para procesar cada detalle, para absorber la inmensidad del dolor y de la furia que me consumían por dentro, buscando una salida. Un dolor profundo, visceral, por la traición de quien yo amaba, de quien confiaba mi vida. Una furia hirviente, casi insana, por la humillación pública y personal que sentía. Pero, en vez de gritar, de llorar copiosamente hasta secar los ojos, de confrontarla en un acceso de rabia descontrolada, haciendo un espectáculo que ella quizás hasta esperara, decidí hacer algo diferente. Algo que ella jamás esperaría. Algo frío. Calculado. Algo que la dejaría sin palabras, despojada de todo el control sobre la situación, completamente a merced de las consecuencias de sus propias elecciones y mentiras. Un plan que se tejería con la misma paciencia y frialdad con que ella tejió sus mentiras y engaños. Yo no quería un escándalo, no quería la satisfacción momentánea de una discusión ruidosa. Yo quería justicia. Y la justicia, yo sabía, vendría en silencio, de forma implacable e irreversible, sin dejar dudas. Vivíamos juntos en un departamento que, por suerte, estaba legalmente e incuestionablemente a mi nombre. Cada recibo de servicios, cada contrato de Internet, todo estaba a mi nombre. El contrato era de alquiler mensual, con una cláusula de 60 días de aviso previo para rescisión.
Una cláusula que ahora se convertía en la llave de mi libertad y de su ruina. Ella nunca había firmado el contrato, nunca apareció en ningún documento legal del inmueble, ni siquiera en cuentas de consumo, como la de luz o el agua. Eso era crucial, la fundación de mi plan de retribución. No tenía ningún derecho legal sobre el lugar, ningún vínculo oficial que la atara a esa propiedad. Esa fue mi primera ventaja, una carta que yo había guardado sin saber, un triunfo inesperado del destino, casi como un regalo del universo. El destino, o la casualidad, me había dado una herramienta poderosa, una base sólida e incuestionable sobre la cual yo construiría mi estrategia meticulosa de venganza silenciosa. Era el as bajo la manga, la pieza clave que cambiaría completamente el juego a mi favor, sin que ella siquiera sospechara la trampa que se cerraba a su alrededor. Aprovechando que ella aún estaba de viaje, disfrutando de su farsa y de sus encuentros secretos con el exnovio, hablé con el dueño del apartamento, un sujeto tranquilo, comprensivo y bastante pragmático al que yo conocía desde hacía años. Le expliqué la situación de forma genérica, sin entrar en detalles escabrosos de la traición, solo lo suficiente para que él entendiera mi urgencia y necesidad de moverme rápidamente y discretamente. Él fue extremadamente solícito, comprendió de inmediato la situación y me dijo que no habría problema alguno en rescindir el contrato con un aviso mínimo, dada mi buena conducta como inquilino. Incluso, me ofreció la opción de mostrar el lugar a nuevos inquilinos mientras yo aún estuviera allí, para agilizar el proceso de reubicación y reducir la pérdida de tiempo entre inquilinos. Esa fue la chispa. La centella que encendió el fuego de mi plan, una oportunidad de oro para ejecutar mi venganza sin levantar una sola, mínima sospecha. La máscara de normalidad sería mi mejor aliada, camuflando mis verdaderas intenciones bajo una fachada de cotidianidad. Inmediatamente, inicié la búsqueda frenética de un nuevo lugar, navegando por innumerables sitios web y visitando decenas de apartamentos en diferentes barrios de la ciudad, siempre con el máximo de discreción, sin dejar rastros. Encontré uno que se ajustaba perfectamente a mis nuevas necesidades de paz, soledad y un nuevo comienzo, un espacio solo mío donde reconstruir mi vida. Firmé el contrato rápidamente, con la sensación de estar firmando un nuevo capítulo de mi vida, y comencé a empacar mis cosas, poco a poco, sin alarde, sin hacer ruido, sin dejar huellas que pudieran denunciar mis planes. Cada caja que yo llenaba era un paso más cerca de mi liberación, una pieza más en el intrincado rompecabezas de mi nueva vida, lejos de la toxicidad y de las mentiras. Durante las semanas siguientes, mi rutina con ella se volvió extraña. Yo me comportaba de forma distante, casi robótica, como un autómata programado para una misión, pero nunca agresiva, nunca perdiendo la compostura o el control. Una frialdad calculada, una máscara de indiferencia que yo vestía con maestría, ensayada día tras día ante el espejo de mi dolor. Llegué a mencionar, con una falsa preocupación en mi voz, que podríamos intentar terapia de pareja, solo para mantener la ilusión de que yo aún estaba intentando salvar la relación, que aún me importaba el nosotros que ella había destruido. Pero sin insistir, sin dar espacio para que ella desconfiara de mi real intención, que era precisamente lo opuesto. No hubo sexo. No hubo demostraciones de afecto, ni un solo toque cariñoso, nada que pudiera despertar su curiosidad o sospecha. Y ella, para mi creciente sorpresa y confirmación de su indiferencia, parecía no notar el cambio radical en nuestra convivencia, en nuestro silencio prolongado. O, quizás, simplemente no le importaba, absorta en su propio mundo de mentiras y autoengaño, lo que solo sirvió para confirmar que mi decisión era la más acertada y necesaria. Esto apenas alimentó mi determinación, cimentando la idea de que yo estaba en el camino correcto, buscando la justicia que merecía y la paz que tanto anhelaba. Ella, por su parte, salía cada vez más. Las excusas eran las mismas, repetidas hasta la extenuación: voy a dormir a casa de unas amigas, noche de chicas, un compromiso de última hora en el trabajo que no puedo rechazar. Yo simplemente asentía, con una calma asombrosa: ok, querida, cuídate. Diviértete. Por dentro, cada una de sus mentiras confirmaba mi decisión, cada excusa vacía solo fortalecía mi resolución inquebrantable, como una roca esculpida por la dolorosa verdad. Mientras ella se divertía fuera, ajena a la tormenta que se aproximaba rápidamente, el dueño del apartamento mostraba el lugar a posibles inquilinos.
Yo escuchaba las voces, los pasos en el pasillo, los comentarios sobre el apartamento que en breve no sería más suyo, y me imaginaba el día en que su mundo se desmoronaría, en que sus mentiras se volverían contra ella de forma aplastante, colapsando bajo el peso de sus propias acciones. El tic-tac del reloj se hacía más fuerte a cada día, anunciando el inminente y glorioso final de una era de engaño y falsedad. Y entonces, finalmente, llegó el día. El día de la mudanza. El día en que mi plan, meticulosamente elaborado, se ejecutaría a la perfección, sin fallas, sin remordimientos, sin espacio para arrepentimientos, sin dejar cabos sueltos. Era una mañana de viernes, un día claro y soleado, irónico, considerando la oscuridad que se abatiría sobre ella. Contraté una empresa de mudanzas con instrucciones claras, llegar temprano, ser lo más eficiente posible y discreto, y comenzar por la habitación principal, la nuestra. A las 8 de la mañana en punto, ellos estaban allí, un equipo de profesionales robustos y eficientes, empacando todo con una rapidez y precisión impresionantes. Cajas por aquí, muebles por allá, la vida que compartíamos, desmantelada pieza por pieza, como un castillo de cartas desmoronándose. Mi vida entera, o al menos la parte de ella que me pertenecía y que yo había construido, meticulosamente empacada con una eficiencia quirúrgica. Yo no sentía tristeza. No había dolor, solo un vacío extraño, casi entumecido. Sentía un alivio profundo, una liberación que nunca había experimentado antes, un peso enorme que se desprendía de mis hombros, como cadenas cayendo. Era la sensación de la libertad inminente, de la ligereza de un fardo que se va. A las 10 de la mañana, exactamente en el horario previsto, Carla entró por la puerta principal. La llave giró en la cerradura con un clic que pareció ecoar en todo el apartamento ya casi vacío, un sonido que quebró el silencio tenso. Su cara, al ver la escena, fue un poema. Un mixto de espanto, incredulidad y completa confusión se dibujó en su rostro. Los ojos bien abiertos, la boca ligeramente abierta, se detuvo en medio de la sala, incapaz de procesar lo que veía, como si estuviera en un sueño, una pesadilla. Un asombro mezclado con incredulidad, sus ojos grandes y confusos, recorriendo el departamento vacío y las pilas de cajas apiladas que antes contenían nuestros pocos y valiosos objetos. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz apenas un susurro incrédulo, casi inaudible, temblando ligeramente, como si tuviera miedo de la respuesta que vendría. Fue entonces cuando la confronté, sin emoción alguna en mi voz, con la calma fría de quien ya superó la dolorosa fase de la traición. Abrí mi teléfono, que ya tenía las pruebas salvadas y ampliadas, listas para ser exhibidas, el arma final. Le mostré las fotos. Las que yo había tomado del video de Instagram. Las amplié en la pantalla, una por una, dejando que la imagen llenara el visor, clara y absolutamente irrefutable. Allí estaban. Ella y su ex. Las risas congeladas en una imagen, capturando la alegría de ella con otro hombre. El vino que brindaba a su traición, la copa alzada en un brindis macabro. Y el beso. Porque sí, también había un beso. Un beso que lo decía todo, que aplastaba cualquier duda, un beso que terminaba todo entre nosotros de forma definitiva, dejando al descubierto la verdad más dolorosa e innegable, para ella y para mí. El silencio se hizo pesado, casi insoportable, el aire se volvió denso, cargado de tensión, roto solo por su respiración irregular y jadeante. Ella se quedó muda. Completamente sin palabras, sin cualquier excusa preparada, sin una mentira para inventar sobre la marcha. Su rostro palideció, perdió todo el color, quedando blanco como la nieve, y sus ojos, que antes brillaban de felicidad en las fotos, se llenaron de lágrimas, lágrimas de pánico y desesperación, no de arrepentimiento genuino. Y entonces, como si fuera una escena de película perfectamente orquestada, con un timín impecable, el dueño del apartamento apareció en la puerta, como un ángel de la justicia que viene a ejecutar la sentencia, con una prancheta en sus manos. Él no dudó, ni demostró un ápice de emoción. Sin rodeos, sin una sola inflexión en su voz, con la frialdad de un juez proferiendo una sentencia de condena, él le dijo: «Señorita, según el contrato, usted no tiene derechos aquí. El apartamento está a nombre de Adrián. Usted tiene hasta la medianoche para retirar sus cosas. Los nuevos inquilinos llegan en 2 días, y necesito el lugar listo y vacío».
Todo lo que quede después de esa hora será descartado como basura. Por favor, coopere para evitar mayores inconvenientes. Ella comenzó a llorar, a implorar, a desmoronarse allí mismo, cayendo de rodillas sobre el piso de madera. Intentó agarrar mi brazo, pero la esquivé con un paso hacia atrás, como si ella fuera una plaga, algo sucio que yo no quería tocar. Me dijo que podíamos arreglarlo, que todo aquello había sido solo un error, un momento de debilidad, una falla humana, un lapso inexplicable. Me juró que me amaba, que yo era el hombre de su vida, que no podía vivir sin mí, que aquello era una pesadilla de la que quería despertar. Palabras vacías, huecas, patéticas, que ya no tenían ningún significado para mí, un eco vacío y patético de lo que una vez creí, pero que ahora solo causaban repulsión. Yo no dije absolutamente nada. Mi rostro era una máscara de indiferencia, impenetrable, sin cualquier señal de emoción. Yo solo observé su desesperación, en silencio absoluto. Caminé tranquilamente en dirección al dormitorio, que ahora era solo un eco de lo que fue, tomé una última foto, sus cosas amontonadas en un rincón, patéticamente separadas del resto, como si fueran objetos sin valor, sin dueño. Productos de higiene personal, algunas prendas de ropa esparcidas, algunas cajas con zapatos. Todo lo que, por derecho, le pertenecía, y nada más. Porque el resto, cada mueble, cada electrodoméstico, cada cacerola, cada utensilio de cocina, cada pieza de decoración, cada fotografía enmarcada, cada memoria que antes compartíamos y que ella había pisoteado, era mío. No hubo gritos. No hubo drama, solo la escena fría y cruel de una partida calculada, de un final anunciado. Apenas un silencio pesado, prellenado solo por el sollozo ahogado de ella y por los movimientos eficientes del equipo de mudanzas, que continuaba su trabajo sin inmutarse, sin importarles la escena emocional. Y el eco de una decisión perfectamente ejecutada, de una justicia fría e implacable que se concretizaba ante mis ojos. Su llanto, ahora, era un sonido distante, cada lágrima una confirmación visual de su derrota esmagadora, de su propia ruina autoimpuesta. El sabor de la justicia era dulce, un triunfo silencioso y calculado, mucho más potente que cualquier grito de victoria. Esa noche, dormí en mi nuevo apartamento. Solo, sí, pero en una paz que hacía mucho tiempo no sentía, una paz que me abrazaba y me envolvía. Era una paz profunda, liberadora, que permeaba cada fibra de mi ser, restaurando mi equilibrio. La ciudad afuera me parecía más tranquila, el aire que yo respiraba, más puro, el silencio de mi nuevo hogar, un bálsamo para mi alma herida que comenzaba a cicatrizar, lenta pero seguramente. Recibí mensajes de amigos que se habían enterado de la historia, que de alguna forma la noticia se había extendido como fuego, alcanzando a todos nuestros conocidos. Algunos me llamaron de genio, un estratega implacable, un maestro de la venganza silenciosa. Otros dijeron que yo había sido cruel, que la venganza era un plato frío demasiado difícil de saborear. Pero todos, sin excepción, coincidieron en algo, fue una venganza impecable, un golpe maestro, ejecutado con maestría, sin dejar dudas sobre quién estaba en el control de la situación. Carla intentó buscarme varias veces en las semanas siguientes. Me escribió correos electrónicos desesperados, llenos de remordimiento y pedidos de perdón, mensajes de texto incesantes, y hasta pidió a mis amigos que me buscaran, que necesitaba hablar conmigo, que no me perdonaría si yo la dejaba así, sin explicación, sin cierre. Nunca respondí. Bloqueé sus números, eliminé sus mensajes sin siquiera leer el contenido, sin darle el poder de perturbarme nuevamente. Porque entendí que hay heridas que se curan mejor en silencio. Que el silencio puede ser la respuesta más ruidosa y devastadora de todas, un muro impenetrable que la obligaría a enfrentar sola las consecuencias de sus propias acciones, sin mi presencia para atenuarla. Dolorosa realidad. Aprendí que la venganza no necesita de violencia, ni de escándalos públicos, ni de confrontaciones dramáticas y desgastantes. A veces, la mejor, la más impactante, y la más dolorosa justicia es simplemente dejar que la otra persona vea exactamente lo que perdió, y que no puede recuperarlo, jamás. No por orgullo herido, ni por maldad, sino por dignidad. Porque mi paz, mi tranquilidad y mi respeto por mí mismo valían más que cualquier confrontación ruidosa. La verdadera venganza fue mi capacidad de seguir adelante, de reconstruir mi vida con la cabeza en alto, en paz,
mientras ella se quedaba con el vacío que ella misma creó con sus mentiras y traición, un vacío que la perseguirá. ¿Y tú, alguna vez planeaste una venganza silenciosa como esta? ¿Una que te devolvió la paz y la dignidad sin la necesidad de alzar la voz o hacer un drama público? Cuéntame en los comentarios, quiero saber tu historia. Y si esta historia te dejó pensando, te inspiró de alguna forma, dale like, suscríbete y comparte. Porque aquí, la justicia siempre encuentra su camino, a veces de una forma fría, calculada, silenciosa e inesperadamente satisfactoria.